Shalom, Levavot Mekashevim. Bienvenidos a Audio Cábala by Incatuaria. Hoy les traigo la dimensión Sod de la Megilat Esther. Comencemos. Nuestros sabios explican la Torá en diferentes ocasiones de un modo muy distinto al que figura, aclarando que en Mikra Yotze Mide Peshuto, es decir, que el pasuk, el versículo, jamás podrá ser alterado de su traducción literal, pese a que oculta diferentes secretos. Cuando nuestros sabios comentan que estamos compuestos por Nefesh, Ruach, Shama, no significa que somos tres factores unidos en uno solo, sino que somos una sola entidad, la Neshama, refiriéndose al intelecto, misma que contiene un Nefesh Behemí, un instinto animal, y un Ruach, refiriéndose al Ruach Memalela, o componente espiritual. Sintetizando, somos lo que se conoce como Neshama, refiriéndose al intelecto que existió incluso antes de haber sido creado el universo. Esta Neshama fue provista de dos conceptos que de hecho ella misma los pidió: un Nefesh Behemí y un Ruach Memalela. Ahora tenemos que definir cuál es la diferencia entre Nefesh Behemí y el instinto del mal, y cuál es la diferencia entre Ruach Memalela y el instinto del bien. Nefesh Behemí es la necesidad animal, el deseo del cuerpo, en dirección al materialismo: comer, dormir, tomar agua, el deseo del cuerpo físico, el deseo de los placeres del cuerpo físico. Y entra en esto también los placeres que adquirimos a través de las cuestiones intelectuales, pero no en su aspecto espiritual, ¿sí? Yo puedo sentir mucho placer por leer muchos libros y tener mucha información y poder, moverme en este mundo material de una determinada manera o conseguir de otros admiración, y eso me puede provocar placer. No deja de ser un placer del cuerpo, un placer material, ¿sí? Es un placer, básico, ¿sí? Menor, que nada tiene que ver con lo espiritual. Entonces, este deseo del cuerpo, esta necesidad animal, va dirigida siempre al placer inmediato, rápido, ¿sí? Instantáneo, porque el cuerpo, cuando tiene hambre, pide comida, ¿sí? Cuando tiene sed, pide agua, y cuando quiere dormir, se duerme. O sea, no es algo que uno pueda demorar, sí que se puede educar, eso sí. El instinto del mal es el consejero que incita y estimula al Nefesh Behemí, al deseo del cuerpo. El deseo del cuerpo en sí mismo no es malo ni debe ser eliminado. Sí debe ser conducido y guiado, y en este caso, el instinto del mal aconseja a este deseo del cuerpo, que es el Nefesh Behemí, y lo aconseja siempre de forma egoísta, ¿sí? Que se deje llevar por ese deseo, que busque el placer, no importa el costo y no importa quién se interponga. Es decir, el Nefesh Behemí es el sentimiento de la necesidad por conseguir lo material. Es un estado de ánimo general, mientras que el instinto del mal se ocupa de orientarlo en el sentido egoísta, de manera particular, con un propósito específico de tomar la decisión por hacer, solo en beneficio de sí mismo, sin contemplar nada más. En contraparte, el Ruach Memalela es la necesidad divina en dirección a lo espiritual. El instinto del bien es el consejero que incita y estimula al Ruach Memalela por hacer lo correcto, ¿sí? Entre comillas, ¿qué sería? Salir del egoísmo, recibir para otorgar, compartir. El Ruach Memalela es el sentimiento de necesidad por conseguir lo espiritual. Es un estado de ánimo general.
Es una inquietud por lo espiritual, la intención de adhesión con lo intangible, con lo trascendente. Mientras que el instinto del bien se ocupa de orientarlo en el sentido apropiado, de manera particular, con un propósito específico, de tomar la decisión por hacer lo correcto. Dada esta introducción, pasemos ahora a explicar el relato de la Megilat Esther desde el punto de vista metafórico, convirtiendo ciertas palabras según este código. Definamos entonces a los personajes de la Megilat Esther, pero desde el sentido Sod. Tenemos el rey Ahashverosh, representa la Neyamá, el intelecto. La reina Vashti representa al Nefesh Behemí, el deseo animal, el deseo del cuerpo, el deseo por el placer, pero físico. Amán representa el instinto del mal, que sería el Yetzer Hará, la inclinación hacia el egoísmo, ¿sí? El deseo egoísta. Es el instinto que conduce de forma egoísta al deseo del cuerpo. Eso es Amán, el instinto del mal, Yetzer Hará. La reina Esther representa al Ruach Memalela, que bien dijimos era el deseo, la inquietud por lo espiritual, esa necesidad de adhesión con el trascendente, de querer saber que hay algo más que esto que vemos tangible y querer acceder a ese nuevo nivel de energía. Luego tenemos a Mordejai, que representa el instinto del bien, el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, la inclinación a compartir, la inclinación a transformar ese deseo egoísta en algo que pueda compartirse, transformar ese deseo de recibir egoísta en el deseo de recibir para dar, para compartir. Ahora definamos las acciones. En la Megilat Esther hay una entrega del anillo real. Esta entrega del anillo representa quién manda aquí. Depende a quién se le entregue el anillo, es quien está gobernando, quien está mandando en el intelecto, ¿sí? La extensión del cetro real representa prestar atención, te escucho. Shushan, la capital, representa el cerebro, donde todo esto ocurre. Los Yehudim representan a las mitzvot. Desde el punto de vista cabalístico, las mitzvot son 613 deseos que necesitan ser corregidos por 613 luces de corrección. Las mitzvot no son obligaciones de hacer o no hacer, son deseos que requieren corrección. Ahora sí, comencemos entonces. Repasemos antes de comenzar. El rey Ahashverosh, dijimos, es la Neyamá. La reina Vashti representa al Nefesh Behemí, el deseo del cuerpo, el deseo animal. Amán representa el deseo egoísta, el Yetzer Hará, el instinto del mal. La reina Esther representa al Ruach Memalela, que es el deseo por lo espiritual, ¿sí? No el deseo del cuerpo, sino el deseo por lo trascendente, por lo intangible. Mordejai representa el instinto del bien, el Yetzer Hatov. La entrega del anillo representa a quien manda aquí. La extensión del cetro real representa prestar atención, te escucho. Shushan representa al cerebro. Y los Yehudim representan las mitzvot en el sentido profundo cabalístico de 613 deseos que requieren corrección. Ahora bien, vamos a lo importante. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda en tu vida? Vaihi bimei Ahashverosh, y fue en los días de Ahashverosh. Nuestros sabios explican que el término Vaihi expresa tristeza y sufrimiento. En el sentido simple, el hecho que alguien como Ahashverosh fuera rey era suficiente para angustiarse. En el sentido metafórico, el intelecto estaba adolorido. Ahashverosh se compone de las palabras Hash, dolor, y Rosh, cabeza, que es donde reside el intelecto.
pues llegó su momento de bajar a este mundo. Es por eso que comienza la Megilá con el término Vaihi, para denotar esta aflicción, puesto que el alma no sabe si tendrá éxito o fracasará, si será siervo o si será rey. Hamolech mehodu bead kush, sheva ve'esrim umeab medina, que reinaba desde la India hasta África, 7 y 20 y 100 países. Es curioso que la Megilá haya expresado el número 127 mencionando las unidades, las decenas y las centenas en forma individual. Además, ¿qué importancia tiene definir el primero y el último país que gobernaba si total dominaba todo el mundo, dominaba el mundo entero? Nuestros sabios revelan que la anatomía espiritual del cuerpo se compone de 10 sefirot, literalmente cuentas, refiriéndose a la energía que le proporciona la vida necesaria para existir. Keter, que se asigna por sí misma en un solo grupo por su relevancia, Jochma y Binah, que conforman el segundo grupo, y otras 7 sefirot que en conjunto resultan las 10 sefirot mencionadas. Además, en términos cabalísticos, la palabra Odú representa los pies y Kush representa la cabeza. El pasuk anterior insinúa que el intelecto, Ahashverosh, reina sobre el cuerpo desde sus pies, Odú, hasta su cabeza, Kush, que se compone de 7 sefirot, Sheva, representando al número 7, Jochma y Binah, Be'ezrim, representando al número 2, y Keter, Mea, representando al número 1. El pasuk nos advierte que el intelecto tiene como propósito y es responsable de gobernar sobre todo el cuerpo. Esto como introducción a lo que se relatará a continuación. Seguimos. Leemos Gam Vashti Hamalka Setamishte. También la reina Vashti hizo un festín. El Nefesh Behemí, al ver que el intelecto solo se preocupa por gozar de la vida durante sus años de juventud, comienza a tomar las riendas y decide tomar las decisiones por sí mismo, haciendo sus propios festines. Es decir, al principio el intelecto percibe al mundo material y su impulso natural por disfrutarlo se descubre como el niño que es, sin malas intenciones. Sin embargo, el niño sigue creciendo y su Nefesh Behemí comienza a dominarlo, gozando sin límites de lo que puede y de lo que no puede también. Lehaviet Vashti Hamalka, Batemaen Hamalka Vashti. De traer a Vashti la reina y se negó la reina Vashti. Es interesante que a lo largo de la Megilá, Ahashverosh se refiere a su esposa como Vashti la reina, mientras que Vashti se definía a sí misma como la reina Vashti. Aunque al parecer ambas expresiones parecen significar lo mismo, la Megilá nos revela con esto que el rey Ahashverosh enfrentaba problemas de paz conyugal. Ahashverosh aclaraba en todo momento a su esposa que era la reina solo por haberse casado con él. Es por eso que la llamaba Vashti, la reina, pues por sí misma era solo Vashti, y fue gracias a él que se le agregó el distintivo de la reina Vashti. En cambio, proclamaba que era la reina Vashti, pues era ella la legítima reina, siendo él el afortunado en casarse con ella y así convertirse en rey. Recordemos que Vashti venía del linaje real y no era así con Ahashverosh. La discusión consistía en quién manda aquí, quién es el legítimo soberano y quién es el que se le adjuntó. En el sentido metafórico, en un momento dado de la vida de una persona, se decide por hacer introspección. Siente que llegó el momento de comprobar quién lleva la directriz de su vida, ya que después de tanto tiempo de goce material, percibe que ha perdido el control de su Nefesh Behemí y en lugar de dominar, es el dominado. Es entonces cuando el intelecto, Ahashverosh,
ordena traer a su Nefesh Behemí, Vashti, y supervisar si le hace caso, comprobando así que todavía lo domina. Para su pesar, su Nefesh Behemí, Vashti, hace caso omiso a su orden, lo cual revela que ya no está bajo su control. Además, se lo aclara diciendo que no es Vashti la reina, pues no depende de la aprobación del intelecto para hacer lo que desea, sino que es la reina Vashti, la única soberana que maneja el cuerpo humano a su gusto. Vayomer Hamelech Lachachamim, Shiv'at Sare Paras Umadai Roe Pene Hamelech. Y dijo el rey a los sabios: 7 ministros de Persia y Media, los que ven el rostro del rey. Dada la situación, el intelecto decide consultar a sus 7 consejeros o portones de la cabeza: los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. Es decir, se concentra empleando toda su cabeza para tomar cartas en el asunto, pues definitivamente ya no es el soberano de su vida. Sin darse cuenta, confirió el control a su Nefesh Behemí, quien ahora hace lo que le plazca sin someterse a las órdenes del verdadero rey, que es el intelecto. Baitzof Hamelech Meod Bahamato para Bo. Y se enojó el rey mucho y su furia se le encendió en su interior. Ahora el intelecto, la esencia del ser humano, comienza su fase de Teshuvah, analizando si su proceder es apropiado o debe hacer algo al respecto. Su primera reacción es enfurecerse, arrepentirse de todos estos años desperdiciados en la búsqueda del materialismo y buscar una solución. Luego lo toma con mayor naturalidad, considerando que tal vez no estuvo tan mal después de todo. Finalmente decide consultarlo para tomar una decisión concluyente. Vayomer Memuhan Lifne Hamelech Behasarim Lo Al Hamelech Levado Abeta Vashti Hamalkaki Al Kol Hasarim Beal Kol Hamim. Y dijo Memuhan ante el rey y sus ministros: no contra el rey solamente transgredió Vashti, la reina, sino contra todos los ministros y contra todos los pueblos. El intelecto se da cuenta que lo que sucedió puede empeorar. Hasta ahora fue un niño, gozó como tal, digamos que no pasó a mayores. Sin embargo, se percata que si continúa así, finalmente su Nefesh Behemí dominará el resto de su cuerpo, material y espiritual, todos los ministros y todos los pueblos. Considera que hasta ahora no pudo controlar su impulso por comer y beber, pero más tarde no controlará tampoco los placeres del deseo egoísta más sofisticados. Es por esto que reflexiona en poner un alto a su conducta y obtener de nuevo el control de su vida antes de que sea demasiado tarde, mediante un acto que defina terminantemente que es el intelecto el que controla su vida y no el Nefesh Behemí. Baitad Hadabar Bene Hamelech, Bayas Hamelech Kidbar Memuham. Y fue bien visto el asunto a los ojos del rey, e hizo el rey como aconsejó Memuham. Finalmente la decisión se lleva a cabo y el Nefesh Behemí, Vashti, es ejecutado. El intelecto consigue una teshuvá auténtica y aplaca sus impulsos animales de una sola vez. Ahora comienza una nueva etapa en su vida. Cabe agregar que, además de consultar su dilema consigo mismo, sus 7 consejeros de su cabeza, estos 7 consejeros representan también a nuestros sabios, como el nombre Memuhan lo indica, pues proviene del término muhan, preparado. Es por eso que la manera eficaz de conseguir una teshuvá auténtica es consultando a una persona lo suficientemente preparada para ayudarnos a salir adelante. La cuestión está en que es imposible destruir por completo al Nefesh Behemí, pues forma parte vital de nuestra existencia y de hacerlo dejaríamos de vivir.
El deseo del cuerpo debe estar presente para poder seguir adelante en este mundo, poder seguir en este cuerpo y poder transitar esta experiencia encarnada. Es por eso que el intelecto se ve en la necesidad de comenzar su búsqueda por una nueva reina, que defina cómo continuar su vida. Es imposible exterminar el deseo, solo es posible controlar los deseos negativos y desarrollar deseos positivos. Solo es posible educar este deseo del cuerpo, ¿sí? Gestionar, pero no es posible eliminar el deseo del cuerpo y tampoco tiene ningún sentido hacerlo. Nuestra misión no es enterrar nuestros deseos, sino controlarlos y orientarlos. Ahora el intelecto, consciente de que su Nefesh Behemí no puede y no debe ser exterminado, busca al nuevo regente de su ser. Vayehav Hamelech Esther Mikol Hanashim Vayasem Keter Malchut Beroshah Batam Ligeha Tahat Bashti. Y amó el rey Esther por encima de todas las mujeres, y colocó la corona real sobre su cabeza y reinó en lugar de Vashti. Esther, como la mencionamos anteriormente, representa el deseo espiritual. El intelecto, a sabiendas que el impulso del deseo es inevitable, elige al Ruach Memalelá para que dirija su vida, ahora con deseos más trascendentes que los que su Nefesh Behemí le ofrecía. Ish Yehudi Haya Beshushan Havirá Ushmo Mordejai Omen et Hadassah Bat Dodo. Un hombre yehudí vivía en Shushan, la capital, de nombre Mordejai. Crió a Hadassah, hija de su tío. Ahora queda claro el intenso vínculo que guardaban Esther, el Ruach Memalelá, y Mordejai, el instinto del bien. El Ruach Memalelá necesita ser instruido, y eso fue lo que hizo el instinto del bien, criarlo. Dicho de otro modo, Mordejai crió a Esther y la instruyó para tomar las decisiones correctas en la vida, las que deberá aplicar cuando el rey Ahasverosh, el intelecto, decida proclamar que en adelante ella dirigirá su vida. El Ruach Memalelá puede contraer matrimonio con el intelecto, reemplazando el lado negativo del Nefesh Behemí, formando una sola entidad. Es por esto que el rey Ahasverosh la toma por esposa y la corona como reina. Beet Sheva Hanearot Bahodesh Haasiri Bishnat Sheva. Y a las 7 doncellas en el mes 10, en el año 7. Siendo que el intelecto decidió, en su auténtica Teshuvá, coronar al Ruach Memalelá como la nueva directriz de su vida, la Megilá emplea una y otra vez los números 7 y 10, insinuando que dicha decisión fue tomada y llevada a cabo con las 10 sefirot que componen el cuerpo, especificando principalmente al grupo de las 7 sefirot, que son las 6 sefirot emocionales y la sefirá Malhut. Ahora hablemos un poquito de los dos consejeros. Ahar Hadebarim Haele Gidal Hamele Ahasverosh et Haman Bainasehu Bayasem et Kiso Meal Kol Hazarim Asher Ito. Después de estos sucesos, engrandeció el rey Ahasverosh a Amán y lo levantó y colocó su silla por encima de todos los ministros que estaban con él. Existe una regla en la vida. Cuando la fuerza del bien crece, la fuerza del mal debe crecer proporcionalmente. De lo contrario, no habría libre albedrío. Es por esto que, tan pronto la Neyamá, que es el intelecto, tomó la resolución de elegir al Ruach Memalelá como el nuevo regidor de su vida,
Inmediatamente el rey debe engrandecer al instinto del mal, para que incentive al Nefesh Behemí en contraposición y exista un justo equilibrio. Proporcionalmente a la decisión de gobernar su vida por medio del Ruach Memalelá, el instinto del mal se elevó por encima de todos los ministros que estaban con él, refiriéndose a las 10 sefirot, divisiones espirituales que componen y dan vida al humano. En este punto, el que manda es el Ruach Memalelá, pero el instinto del mal se ubica al mismo nivel para intentar someterlo en cualquier momento, imponiendo al Nefesh Behemí por encima de todo y de todos. Ish Yehudí haya beshushan havira ushmo Mordejai ben Yair, ben Shim'i, ben Kish, Ish Yemini. Un hombre yehudí vivía en Shushan, la capital, de nombre Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shim'i, hijo de Kish, un hombre de Binyamin. El consejero Ish, con el propósito de ayudar al intelecto a hacer mitzvot, Yehudí, mitzvot, siempre recordemos que para los estudiantes de Kabbalah y para la sabiduría de Kabbalah, las mitzvot no son un aspecto religioso. Las mitzvot son 613 deseos egoístas que demandan corrección, ¿sí? Entonces, el consejero Ish, con el propósito de ayudar al intelecto a corregir, ¿sí?, estos deseos egoístas, se presenta con el nombre de Mordejai, que es el instinto del bien, para contrarrestar al instinto del mal. Es por eso que es llamado Mordejai, pues proviene del término mered, que es rebelión, siendo esta su finalidad, rebelarse en contra del instinto del mal. Además, tiene otros propósitos, como lo indica el pasuk anterior, que es hijo de Yair, representando al poder de iluminar al intelecto, porque Yair en hebreo significa iluminar. Es hijo de Shim'i, representando al poder de estimularlo a que preste atención a lo que se le aconseja hacer. Shim'i en hebreo significa escuchar. Y es hijo de Kish, representando el poder de llamar a la puerta, es decir, de alentar al intelecto a recapacitar. Kish en hebreo significa tocar a la puerta. El pasuk agrega un detalle más. El instinto del bien se ubica del lado derecho de la persona. Esto lo refleja con las palabras Ish y Emini. Pues, aunque en su traducción literal significa un hombre de la tribu de Binyamin, el término Yemini significa también derecha, dando a entender que este hombre, Mordejai, está a la derecha del intelecto. Behol abde hamelech kor'im umistahavim lehaman, Mordejai lo ichra, velo ishtahave. Y todos los sirvientes del rey se inclinan y posternan ante Amán, pero Mordejai no se inclina ni se posterna. Finalmente, todos los instintos del hombre se subyugan ante el poderío del instinto del mal. Sin embargo, el instinto del bien no se inclina ni se prosterna, pues su misión es rebelarse en su contra. En resumen, la batalla entre los instintos es equitativa. Ambos tienen las mismas posibilidades en todo momento. Es decisión del intelecto ordenar quién hablará y quién callará y al final decidir a quién obedecer. En esta parte de la Megilá, pese a que el intelecto, Ahasverosh, haya decidido coronar a su Ruach Memalelá, que es Esther, le está dando mucho poder a la voz del instinto del mal, que es Amán. Y presta mucha atención especialmente a la petición de eliminar a los Yehudim, que serían las mitzvot, los 613 deseos que deben ser corregidos. ¿Y por qué no? Matar primero a Mordejai, callar al instinto del bien, y luego matar esos 613 deseos sin corregir. Como se comenta al final de la Megilá, Amán cuenta con 10 hijos, uno para cada una de las 10 sefirot que componen el cuerpo humano y debe someter sus intenciones materiales. Aunque es importante recordar en este punto que en el tratado talmúdico se nos habla de 30 hijos, de 70 hijos y de 208 hijos.
pero esto dejémoslo para otra oportunidad. Continuemos con el tema del plan de batalla. Vayar Haman ki en Mordejai Korea umish tahabelo bai male Haman gema bai bes benav lishloach yad be Mordejai levado bai vakesh Haman lehashmid et kol ha-Yehudim. Y se percató Amán que Mordejai no se inclina ni se prosterna ante él, y se llenó de furia. Le fue despectivo asesinar a Mordejai solamente, y pretendió Amán exterminar a todos los Yehudim. El intelecto eligió al Ruach Memalelá como rey, y el instinto del bien es su fiel consejero. Si bien el Nefesh Behemí fue aplacado, el instinto del mal se ubica al nivel del instinto del bien, así que decide atacar. Como principio, el instinto del mal, Amán, decide no enfrentar directamente al instinto del bien, Mordejai. En su lugar, prefiere lanzar un ataque audaz, dominar al intelecto en su totalidad, de manera que automáticamente el Nefesh Behemí tome el poder y el Ruach Memalelá sea aplacada. Para ello, elige una estrategia de batalla muy simple, que además probablemente sea el único modo para derrotar a su enemigo: alejar al intelecto del cumplimiento de esas mitzvot que son, alejar al intelecto de la corrección de esos 613 deseos egoístas, ¿sí? Esto es equivalente a exterminar a todos los Yehudim. El instinto del mal sabe que mientras el Ruach Memalelá se alimente corrigiendo sus deseos egoístas, corrigiendo cada deseo del cuerpo, educando, no habrá manera de vencerla. Por eso, el primer paso a tomar es impedir que continúe corrigiendo deseos, que continúe haciendo el esfuerzo por tener adhesión con lo espiritual. En otras palabras, si el instinto del mal consigue quitarle las ganas al intelecto de hacer ese esfuerzo por lo espiritual, por corregir sus aspectos reactivos, su Mordejai, el instinto del bien, se va a debilitar. Lo importante es sacarle las ganas de corregir, sacarle las ganas de hacer el esfuerzo por mejorarse, por no hacerle caso permanentemente a los deseos del cuerpo, por ver que hay algo más trascendente. Lo importante es eliminar ese deseo, ¿sí? Debilitar lo suficiente este instinto del bien para someterlo y manipular al intelecto a su voluntad. Vayomer Hamán la Melech Ahashverosh, y dijo Amán al rey Ahashverosh: el instinto del mal por sí mismo no tiene poder alguno en la práctica, pues de todo es solo un consejero. Por ello, para conseguir ejecutar su plan de batalla y lograr que se dejen de corregir los deseos, precisa de alguien que pueda llevarlo a cabo físicamente. El Nefesh Behemí por ahora está aplacado y no tiene la facilidad de tomar decisiones o de incitar al intelecto para actuar. Sin otra alternativa, el instinto del mal, que es Amán, comprende que debe dirigirse directamente con el intelecto, que es Ahashverosh, para poner en marcha su plan. De alguna manera, tiene que convencerlo de dejar de lado a su Ruach Memalelá, a los consejos del instinto del bien, y preferir las sugerencias del consejero del mal. No olvidemos que en la historia literal de Purim, el plan original de Amán era ofrecer al rey Ahashverosh a su hija como esposa, lo que en sentido metafórico es procurar que el intelecto se case con un Nefesh Behemí mucho peor que Vashti. Yeshno am ehad mefusar forad ben ha'amim, bedatehem shonot mikol am be'et date hamelech enam osim belamelech en shove lehaniham. Existe un pueblo dividido y esparcido entre los pueblos, y su religión es distinta a la de los demás pueblos. Las leyes del rey no cumplen, y al rey no le conviene dejarlos. En definitiva, el instinto del mal encuentra los argumentos perfectos para persuadir al intelecto
y dejar de escuchar al instinto del bien y rechazar a su ruaj memalelá, lo convence que es incómodo corregir deseos, es incómodo y molesto estar mejorándose, estar corrigiendo deseos egoístas, estar anulando los deseos del cuerpo. Incluso podemos sentir a veces que es hasta antinatural, porque el cuerpo pide cosas y hay que dárselas, porque, bueno, si tenemos deseos para algo es. ¿Cuántas veces le damos el poder a los deseos del cuerpo y hasta justificamos muchas veces el que lo hagamos, el que lo hayamos hecho? Pero bueno, con esta excusa es que intenta convencer al rey, que en este caso sería el intelecto. Y las razones que expone son las siguientes. Existe un pueblo dividido y esparcido entre los pueblos. En este caso, el cumplimiento de las mitzvot, que sería esa corrección permanente de los deseos egoístas, divide al pueblo, pues de ninguna manera pueden congeniar con los demás pueblos. Esto a causa de que su religión es distinta a la religión de los demás pueblos. No comen lo mismo, no descansan el mismo día, no visten igual, todo es diferente, de modo que no hay manera de ser como todos, no hay manera de asimilación. El intelecto por defecto desea el materialismo, pues así vivió toda su infancia y es lo que exhibe el mundo materialista en el que crece. Hasta que un día los sentimientos de introspección lo inquietaron, se arrepintió de su pasado y decidió mejorar en el futuro. Sin embargo, es un hecho que corregirse, pulirse, corregir el deseo egoísta, no concuerda con lo que realmente le gustaría ser o hacer. Digamos que es un esfuerzo, es un salir de este estado de confort. Decir lo que piensa sin preocupaciones por el otro, tomar lo que cree que le corresponde sin medir consecuencias o precio, todo eso debe ser educado, cada acción debe ser siempre en un sentido más amplio y más pensada. Y resulta ser estas las cuestiones que plantea como incomodidades, o sea, un esfuerzo que no es necesario hacer. Eso según Amán. Las tendencias del intelecto no pueden cumplirse a causa de esta tarea de corrección, es lo que termina diciéndole de alguna manera. Por eso se escucha una suave voz. Por ello, mi querido rey, no le conviene dejarlos. Simplemente no cuadran con los deseos reales. Elimínalos de tu reinado y vivirás mejor. Dice Amán. Im al hamelech tov ikatev leabedam ba'aseret alafim kikar kesef lehavi el ginze hamelech. Si al rey le parece que sea escrito exterminarlos, y 10.000 barras de plata le serán traídas a los tesoros del rey. Ahora viene lo mejor que el instinto del mal tiene para ofrecer al intelecto. El intelecto acepta que es difícil, molesto, incómodo corregir los deseos todo el tiempo, además que desacuerdan con sus gustos personales. Sin embargo, ¿qué sucederá si deja de cumplir estos deseos, si deja de intentar corregirlos? ¿Cómo podría seguir adelante? Pero el instinto del mal está preparado también para estas cuestiones. Si tú cedes a tus 10 sefirot santas por mí, yo te daré a cambio 10.000 barras de plata, es decir, recibirás el materialismo equivalente a 1.000 por 1. Esto es lo que el instinto del mal propone, lo cual es bastante prometedor, dejar de corregir, de esforzarse en pulirse, ¿sí? De dejar de educar su deseo egoísta, transformándolo en deseo de otorgar, y en vez de eso, gozar del mundo sin limitaciones. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, vamos a la decisión. Existe un famoso refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, el cual tiene mucha razón, ya que quien escuchas termina por convencerte. Esto es verdad en el terreno interno, ya que cuando el intelecto escucha al consejero del mal, éste termina convenciéndole. Vayazar hamelech tabato me'al yado baitenah le Hamán. Y retiró el rey el anillo de su mano y lo entregó a Amán.
El instinto del mal lo consigue y el intelecto le cede el mando total. Ahora es él quien lo domina todo. Es cuestión de tiempo llevar las cosas de la teoría a la práctica, pues el camino ya se trazó. El intelecto había tomado la decisión de elegirlo como nuevo gobernador. Vaikatev kehol asher tziva Aman, benishloach sefarim, el kol medinot hamelech lehashmid laharog ulabed et kol hayehudim mina arbe ad saken taf benashim. Y se escribió todo lo que ordenó Amán, y fueron enviadas las cartas a todos los países del rey de exterminar, asesinar y aniquilar a todos los Yehudim, al joven y al anciano, a los niños y a las mujeres. El instinto del mal no pierde su tiempo. Tan pronto recibe el poder, envía mensajes de inmediato a todo el cuerpo con la orden de exterminar estos deseos que requieren corrección, estas cuestiones que pensamos pueden ser buenas para nosotros en el futuro, que no nos dan placer inmediato. Bueno, todo eso que nos hace salir de la zona de confort, de pensar mejor las decisiones, de ser menos egoístas, de compartir, todo eso, bueno, hay que eliminarlo. No importa si estos deseos son grandes o pequeños, estos deseos que necesitan corregirse, si son nuevos, si son fáciles, si son difíciles, si son deseos antiguos, no importa. Lo importante es gozar de la vida, sin aplicar conciencia, no hacer ningún esfuerzo por dominar el lado reactivo y dedicarse a gozar de la vida. El contraataque. Mordejai yada et kol asher naasa vaikra et begadav vailbash sak baefer vayetze betoch jair vais sak se acá gedolá umara. Y Mordejai supo de todo lo sucedido, se rompió la ropa, vistió arpillera, salió dentro de la ciudad y clamó un grito inmenso y amargo. Ha llegado el momento en el que el instinto del bien lance un poderoso contraataque. Si bien el instinto del mal fue condecorado por el intelecto para tomar las riendas de la vida, el primero en enterarse es el instinto del bien, por lo que se rasga la ropa, entra en luto, intentando llamar la atención del intelecto y hacerle entender la equivocada decisión que tomó. Para ello, grita a todo el cuerpo que su conducta no es conveniente, que no es necesario ni prudente abandonar la empresa de corregirse, de pulirse, de mejorarse en cuanto a los deseos reactivos, los deseos del cuerpo. Sin embargo, percibe que esto no es suficiente. El cuerpo está sometido al intelecto, que decidió someterse ante el instinto del mal, quien a su vez planea coronar una nueva Nefesh Behemí, para que el reinado se conforme de cuerpo con deseos carnales, un malvado consejero y un intelecto dominado por la hija de Amán y Ahasverosh. Por ello, el instinto del bien, Mordejai, comprende que su única alternativa para ganar la guerra es reforzar al Ruach Memalelá, que es Esther, para no permitir que su dominio sobre el intelecto sea despojado por el Nefesh Behemí, que sería la hija de Amán. Vayomer Mordejai lehashiv le Esther, y dijo Mordejai responder a Esther. Al igual que el instinto del mal llegó a la conclusión de que no le sería posible dominar al intelecto sin demostrar que no le convenía seguir los pasos del Ruach Memalelá, ahora el instinto del bien debía demostrarle al intelecto lo perjudicial y el amargo final que le espera si se somete ante los consejos del instinto del mal. Estos mensajes debía enviarlos al intelecto por medio del Ruach Memalelá, quien todavía tiene cierto dominio sobre el intelecto antes de que el Nefesh Behemí lo domine por completo. Para ello, Esther, que es el Ruach Memalelá, invita al rey Ahasverosh, al intelecto, a reunirse con Amán, el instinto del mal. Representa el momento en que el Ruach Memalelá exige al intelecto
un juicio lógico en conjunto con el instinto del mal para, de nuevo, considerar si su proceder es el apropiado. Lo que ocurrió en la primera cena fue que Esther no dijo nada, ya que no encontró la oportunidad de atraer la atención de Ahasverosh, que es el intelecto, debido a que el vínculo entre Amán y el rey es demasiado fuerte, por lo que decide esperar el momento adecuado, razón por el cual pidió una nueva reunión para el día siguiente. Al salir de la cena y no concluir nada al respecto, Amán, el instinto del mal, se retira satisfecho, pues ahora supone que incluso Esther, el Ruach Memalelá, está de su lado, es decir, que su plan por convencer al intelecto de abandonar el cumplimiento de las mitzvot, que sería abandonar la empresa de corregir los deseos egoístas, fue tan exitoso este plan de abandonar esa idea, que incluso el Ruach Memalelá se convenció en hacer el bien acorde con el mal. Introspección del intelecto. Balayla hahu nadeda shenat hamelech. En aquella noche se perturbó el sueño del rey. El intelecto, después de la cena con el Ruach Memalelá y el instinto del mal, siente que algo no está bien y de nuevo siente que está perdiendo poder, tal como le pasó en la época de la reina Vashti, por lo que entra en una introspección tan profunda que no le permite dormir. Lo que le perturba esencialmente es el instinto del mal. Piensa, busca mi bien o todo lo contrario. Lo que me sucedió hace tiempo con Vashti, el Nefesh Behemí, ¿se repetirá de nuevo o ahora será diferente? Hasta ahora el intelecto supuso que el instinto del mal era su mejor aliado. Sin embargo, ante las advertencias y predicciones del Ruach Memalelá, comienza a dudarlo y a considerar que no todos son buenos. Sin lugar a dudas, uno de los caminos es el bueno y el otro es el camino a la perdición, pero ¿cómo descubrir cuál es cuál? ¿Quién es el malo y quién es el bueno? ¿Quién me aconseja y quién me aconseja para el mal? Es cuando el intelecto entra en un estado de confusión y busca la manera de aclararlo todo para tomar una decisión final a su destino. Vayomer lo hamelech ma laasot baish asher hamelech hafetz bikaro. Vayomer Haman belibo lemi yahpotz hamelech laasot yekar yoter mimeni. Vayomer Haman el Hamelech. Y le dijo el rey, ¿qué hacer con el hombre que el rey valora? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién querría el rey valorar más que a mí? Y respondió Amán al rey. Al intelecto se le ocurre un método eficaz para descubrir quién busca su bien y quién intenta arruinarlo. En la historia real, el rey Ahasverosh sospechaba que Amán intentaba llevar a cabo un golpe de estado, pues era posible que deseara el reinado y para ello debía destronar al rey Ahasverosh. Mordejai, en cambio, había salvado la vida del rey en el pasado. Ahora, Amán parecía ser afectuoso con el rey. No obstante, el rey sentía la responsabilidad de corroborarlo. Para ello, mandó llamar a Amán por la mañana y le preguntó qué debería hacer el rey al hombre que deseaba demostrar lo mucho que lo aprecia. Amán supuso que se refería a él, de modo que no escatimó para revelar el honor que merece: vestir los atuendos del rey, llevar puesta la corona del rey, montar el caballo del rey, recorrer la ciudad ante todos los habitantes en manos del ministro más sobresaliente que tenga el rey. De hecho, Ahasverosh se percató de que la historia se repetía de nuevo. Recordó lo mucho que sufrió con Vashti con relación a quién era el soberano. Él la llamaba Vashti la reina y ella se llamaba a sí misma la reina Vashti. Vashti siempre quería manifestar que ella era la reina y ahora Amán pretendía hacer lo mismo. Fue así como el rey Ahasverosh cayó en la cuenta que Amán evidentemente deseaba ser el rey y todas sus dudas se solucionaron. Amán era el malo y Mordejai era el bueno. Ish tsar beoyev Haman hara hase
un hombre perverso y enemigo, Amán el malvado este. En el segundo festín, Esther, el Ruach Memalelá, confirma a Hashverosh el intelecto, las conclusiones a las que había llegado ese mismo día por la mañana. Amán, el instinto del mal, intenta terminar contigo en este mundo y en el mundo venidero. Es sólo entonces cuando el intelecto recapacita y se percata del error que estaba a punto de cometer al permitir que el Nefesh Behemí lo domine, conforme los consejos del instinto del mal. Por ello concluye hacer al instinto del mal lo mismo que aplicó a su Nefesh Behemí, Vashti, aplacarlo. Behaman nidhaf el veto Abel Behafui Rosh, y Amán fue empujado a su casa en duelo y abatido. Durante su recorrido por la ciudad, Amán pasó a un lado de su propia casa, vociferando a todo el mundo: así se le hace al hombre que el rey anhela su aprecio, refiriéndose a Mordejai. Desde algunas horas antes, los habitantes de la ciudad se reunían en las calles para ver la impactante escena. Por la ventana de su casa se asomó la hija de Amán. También ella había escuchado que Mordejai y Amán harían su aparición por la calle, suponiendo que el que montaba el caballo era su padre y quien lo dirigía era Mordejai. Por ello decidió tomar la basinica con todos los desechos que contenía y los arrojó sobre el que dirigía el caballo. Amán, al recibir tan desagradable regalo, levantó la vista para saber quién fue su benefactor y poder en un futuro regresarle el favor, irónicamente hablando, y cuando su hija reconoció a su padre y lo que había hecho, la vergüenza y el temor por lo que le esperaba la dominaron y se arrojó por la ventana. Es por eso que la Megilá señala que Amán estaba en duelo cuando regresó a su casa, pues se enteró del fallecimiento de su hija. Desde el punto de vista metafórico, no en vano, se suicidó la hija de Amán, pues representando el Nefesh Behemí supremo, que debía tomar el puesto de Vashti, el Nefesh Behemí aplacado por el intelecto, con la ayuda de su padre, el instinto del mal, al ver que su padre y aliado había sido subordinado bajo la autoridad del instinto del bien, Mordejai, comprendió que su misión había fracasado. Esto representa el momento en que el intelecto toma la decisión final de aplacar por completo al instinto del mal y al Nefesh Behemí. La decisión correcta. En este momento la victoria es total, el intelecto pone orden a su reinado, honra adecuadamente a Esther, mientras que brinda prestigio y atención a la voz y consejos de Mordejai, que es el instinto del bien. Vayasar Hamelech tabato asher he'evir mehaman baitenah le Mordejai batasem Esther et Mordejai al bet Amán. Y se retiró el rey su anillo que había recogido de Amán y lo entregó a Mordejai. Ubicó a Esther a Mordejai y ubicó a Esther y a Mordejai sobre la mansión de Amán. El intelecto cede, en este caso, el anillo real al instinto del bien y el Ruach Memalelá ubica al instinto del bien como consejero oficial del intelecto, desempeñado por el Ruach Memalelá para llevar a la práctica lo que el instinto del bien le indique. El Ruach Memalelá, bajo el consejo del instinto del bien, demuestra al intelecto que corregir deseos reactivos, deseos del cuerpo, no limita a su persona, sino que por el contrario, le permite disfrutar de este mundo para que pueda gozarlo de la mejor manera posible. Puedes consumir los alimentos de la mejor forma, tomar el vino de la mejor forma, relacionarte con personas de la mejor forma, vivir mejor y así sucesivamente. En resumen, corregir deseos, iluminarse en este sentido, es el manual para gozar del mundo de un mejor modo y por más tiempo. A eso se refiere el pasuk diciendo que los ciudadanos, que representarían las transgresiones, se convertirían al judaísmo
En este caso tenemos que ver el término Yehudí, no refiere al judaísmo como religión, sino refiere al Yehudí, aquel quien anhela la conexión con el sistema divino, con lo trascendente, con lo espiritual, aquel que desea esa conexión, ¿sí? Que desea estar conectado. De este modo concluye la Megilá de Esther, la historia de la vida de un hombre que lo probó todo, cometió sus errores y finalmente encontró el camino correcto que le permitió gozar en este mundo y continuar gozando en el mundo venidero que le espera. Todo esto sucedió en Shushan, la capital, que sería el cerebro humano. Hasta aquí la dimensión Sod de la Megilá de Esther. Espero que les haya encantado. Y ahora cuando nuevamente tomen la Megilá de Esther y la lean, puedan tener todos estos conceptos presentes para ver que la historia es completamente diferente desde este punto de vista, mucho más profunda, mucho más jugosa, mucho más sabrosa, para que podamos corregir también nosotros nuestros deseos reactivos que no nos permiten vivir con cierto bienestar en este mundo, para poder educar esos deseos que son los deseos del cuerpo, que son necesarios y que no pueden ser eliminados por completo, y para saber bien siempre cada día y en cada circunstancia quién manda en mi cerebro, quién manda en mi intelecto, quién manda en mi vida, qué tipo de deseos, qué tipo de conciencia. Espero que les haya gustado y seguimos camino a Purim aquí en Audio Cábala by Inca Tuaria.